Probablemente esta imagen le resultará familiar. Aunque es posible que también le suene esta. O esta. O esta. O incluso esta. O puede que todas ellas. Si es así, usted está en el lugar adecuado. Desde prácticamente el inicio de los videojuegos, el concepto de morir ha estado estrechamente relacionado con el gameplay del mismo. Si uno o varios enemigos conseguían golpearte, morías y habías perdido. Fin. Esto, si lo piensas, tenía muy buena sinergia con el modelo de negocio para las recreativas, que fueron, en esencia, por decirlo de alguna manera, el inicio del movimiento gaming para el público mainstream. Pagabas 5 duros y cuando te mataban, habías perdido y no podías seguir jugando. Más que nada porque, aparte de que se acababa la partida, había una cola de 20 chavales más esperando para jugar. Por lo tanto, la muerte de los videojuegos era, por decirlo de alguna manera, un metaconcepto. La muerte en el juego representaba el final absoluto porque no podías seguir jugando, respetando así el pacto ficcional que siempre le hemos dado a la muerte, ser el final absoluto de una historia o de un personaje. Y digo que es un metaconcepto porque asociabas el final de la partida con la muerte del protagonista, logrando un doble final, el del jugador y el de tu tiempo jugando. Hablemos por lo tanto del concepto narrativo llamado el pacto ficcional, y así entender lo que quiero decir. Por favor, no cerréis el vídeo aún. El pacto ficcional es un concepto en narrativa que establece un contrato entre escritor y lector, donde mediante el cual el escritor establece unas reglas y nunca jamás las puede romper. Bueno, más o menos, no las puede romper sin una justificación narrativa. Por ejemplo, imaginad un mundo donde una epidemia zombie está matando a los seres humanos y se establece que es imposible revertir el virus una vez infectado. Si el autor decide que ese virus afecta al protagonista o a otro personaje y entonces, porque sí, ahora se puede revertir, eso es una flagrante ruptura del pacto ficcional. Y entonces, la policía de los libros va a casa del escritor y lo... porque ha roto las reglas que nos había dado. Pero un breve inciso antes de que lleguen los abogados de la narrativa y me troleen en los comentarios. Esto no es lo mismo que si durante la trama los protagonistas están buscando una cura y entonces todo el viaje de los protagonistas es encontrar una forma de revertir dicho virus y bla 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 bla. El pacto ficcional se refiere a que sin justificación narrativa previa, el autor decida que ahora sí se puede revertir el virus porque le viene bien o le conviene para la trama. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? En la mayoría de los juegos, normalmente el jugador muere al fallar en alguna mecánica o al fallar en algún nivel. Entonces, el juego se reinicia y sigue desde un checkpoint o desde una partida guardada, lo cual, entre comillas, rompe, por así decirlo, el contrato ficcional de que la muerte es el final de una persona, porque es así para todos menos para nosotros, los protagonistas. Y el más listo de la clase ahora pondrá un comentario diciendo, pero Playmaker, en el momento que pasa eso, el juego está interpretando un pequeño flashback y vuelves a un momento anterior antes de que se produzca la muerte. Así que la muerte producirse se produce igual, solo que se retrocede atrás en el tiempo y así pactamos una regla entre jugador y desarrollador para evitarla mediante volver atrás en el tiempo. Correcto, pues final del vídeo. Acuérdense de dar like y suscribirse antes de salir del vídeo. Aunque es correcto decir que en realidad el pacto ficcional no se rompe, porque al fin y al cabo la muerte es absoluta, dado que no puedes seguir jugando esa línea temporal donde has muerto y por lo tanto te hacen volver atrás en el tiempo, sí que es verdad que esto es causa de la incapacidad de los desarrolladores de poner el gameplay al servicio de la historia. Porque no hay una forma coherente de evitar esa muerte como representación del fallo, lo que nos obliga a volver atrás en el tiempo. Y es que normalmente en escritura de guiones para videojuegos se suele poner la narrativa al servicio del gameplay, o lo que es lo mismo. Ante una situación donde narrativa y jugabilidad son igual de importantes, siempre se antepondrá la jugabilidad a la narrativa. Y esto se justifica porque estamos jugando, y por lo tanto debe ser más importante el jugar. Un ejemplo claro, en The Last of Us 2 puede ocurrir que al fallar al hacer algo en un nivel, un chasqueador nos atrape y nos muerda para matarnos. En este punto, tanto narrativa como gameplay son igual de importantes.
Es decir, es igual de importante que narrativamente se castigue gravemente el error de Ellie, como a nivel de gameplay el continuar con la partida a pesar de este error. Ambas resoluciones son necesarias, pero decimos que la narrativa está al servicio de la jugabilidad porque al matar a Ellie, el tiempo retrocede y volvemos a un checkpoint, en vez de dejar a Ellie muerta y seguir la historia sin ella. ¿Tiene sentido? Sí, porque de ser al revés, y el señor Neil Druckmann decidiera que la narrativa es más importante, podría darse que te gastases 70 euros en el juego y al morir, fin del juego, porque estás muerto, ¿de acuerdo? Pero seguid conmigo un poco más. ¿Es tan descabellado no poner la narrativa al servicio de la jugabilidad? Desde luego que te compres un juego y solo poder hacer una run sí que sería descabellado, supongo. Pero me refiero a la idea de que la muerte representa el final y por lo tanto obliga a los desarrolladores a replantear el concepto de fallar en el gameplay. Por ejemplo, un juego que implementa esto de una forma muy elegante es el juego Rogue Legacy. Un roguelite donde vas haciendo tus movidas para superar los niveles hasta que mueres. Momento en el cual eres relevado por uno de tus descendientes y entonces sigues con tus otras movidas. Sin duda es una forma muy creativa de respetar la narrativa y el pacto ficcional de que la muerte es un final. Y quizás sea el género roguelike uno de los géneros que más se esfuerza en esto. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Dead Cells, donde eres una especie de masa informe que puede volver a la vida de cierta forma para poder seguir con tu misión. Sigue siendo una solución válida porque ya no estamos olvidando la muerte o volviendo atrás en el tiempo para poder seguir con el juego. Pero este segundo ejemplo ya no es tan elegante, porque hemos solucionado la muerte mediante la inmortalidad. En vez de limpiar el polvo de la casa, lo hemos escondido debajo de la alfombra. Sigue siendo entonces el típico tópico de la mayoría de juegos que se han preocupado por la narrativa, pero no han conseguido la completa fusión entre historia y jugabilidad. En el caso, por ejemplo, de World of Warcraft, este juego siempre ha tenido esa parte donde morías y entonces aparecías en el plano espiritual, donde a través de un ángel de la resurrección o al volver a tu cuerpo, podías resucitar y por lo tanto seguir con tu aventura. Sería con la llegada de Legión, donde Blizzard se preocuparía lo suficiente por la narrativa respecto a cuando muere el jugador, e intentaría explicar por qué el Adalid, o sea, nosotros, podíamos resucitar. Tu sacrificio no será en vano. Siendo esto debido a que poseíamos un tipo de alma diferente a las del resto. Interesante. Al igual que yo, posees un alma de demonio inmortal. No puedes morir totalmente. Tu alma viajará hasta el vacío abisal y allí esperará hasta que encuentre un cuerpo adecuado que ocupar. Ahora regresa a tu cadáver antes de que sea demasiado tarde y tráeme la piedra angular. Sigue sin ser perfecto, pero al menos pueden salvar los papeles nuevamente mediante la inmortalidad. Entonces, ¿la única forma de lidiar con esto es la inmortalidad o con descendientes? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es un no con un pero. Hablemos del no con un pero. Hablemos de Project Zomboid. Este juego, para empezar, ya te dice antes de que empiece tu aventura que has muerto. ¿Cómo lidia este juego con la muerte del jugador para poder seguir con el gameplay? Pues con otra idea muy elegante a mi opinión. El héroe, por así decirlo, o el personaje del jugador cuando muere, es una muerte absoluta, respetando así el pacto ficcional natural de la muerte como algo irrevocable. Pero preserva la continuidad del gameplay mediante el mundo. Es decir, no recurre a un familiar o a alguien relacionado con la historia que venías viviendo con tu personaje. Pero las huellas de tu anterior vida siguen allí. Si construiste algo, sigue allí. Si guardaste algo en un armario, también sigue allí. Es decir, tu personaje tuvo una vida y un impacto, dejando su huella en un mundo vivo y narrativamente coherente. No como nosotros, que nuestra única huella en el mundo será nuestro historial del LoL. Un punto para los chicos de The Indie Stone y su Project Zomboid. Ahora pienso en historias donde la narración depende de que el personaje principal siga con vida sin que se ponga a prueba su inmortalidad. ¿Te imaginas jugar a Cyberpunk y que cuando te maten manejando V te toca cambiar de personaje por cualquier otro ciudadano de Night City? Sería un poco una... Pienso también en el caso de God of War, de si te matan, ¿qué sentido tendría seguir con otro personaje que no fuera Kratos, verdad?
Parece paradójico que en los juegos más narrativos no se pueda respetar el pacto ficcional de la muerte que venimos asumiendo como tradicional. Pero supongo que este tipo de juegos tienen serios problemas para aceptar la muerte como final debido a la epicidad. Porque supongamos por un momento que los desarrolladores deciden respetar la muerte como el final. ¿Qué solución podríamos adoptar para que cuando fallemos no sea matando al personaje? Por ejemplo, borrar el juego cada vez que mueres y pasártelo de nuevo como hacen los God Runners de Dark Souls. Perdón, ¿por dónde iba? Ah, sí. ¿Qué solución podemos adoptar para respetar el pacto ficcional en los juegos con una mayor narrativa? Por un lado sería infantilizar los juegos, ¿no? Los errores no se pagan con la muerte, sino con sanciones o incidentes. Un claro ejemplo de esto es Pokémon, donde al perder nuestro sexto Pokémon en un combate, es obvio que a nivel de jugabilidad no tiene sentido seguir. Así que nos desmayamos y reaparecemos en el centro Pokémon más cercano listo nuevamente para seguir con nuestra Pokéaventura. ¿Es esto una solución elegante desde el punto de la narrativa? Sin duda, no. Porque, ¿qué sentido tiene que al debilitarse los Pokémon nos desmayemos nosotros? Pues ninguno. Pero aporta una idea ciertamente interesante, en la cual podríamos añadirla a un juego más centrado en la historia. V, en vez de morir en Cyberpunk, se desmaya y alguien la lleva a un lugar donde se recuperaría y puede volver a la acción. Sería una solución relativamente óptima que obligaría a depender siempre de un compañero o compañera de aventuras que nos salve al precio de infantilizar el juego debido a que la muerte ya no es una opción. Es una solución válida, pero sigue siendo otra forma de blanquear la inmortalidad, porque será como en la serie de los 90, o en Mandalorian. Nunca habrá un golpe mortal para nuestro héroe, todos serán balas al hombro o en la pierna, que solo nos incapacitarán temporalmente. De lo que podemos concluir que la inmortalidad, o los retrocesos temporales, es un concepto obligatorio para el desarrollo de los videojuegos para no castigar la epicidad de la historia, sobre todo si están centrados en contar una historia fuertemente ligada a un protagonista principal. A mí no me parece necesariamente malo la ruptura entre comillas de este contrato ficcional, pero sí pienso que debería ser interesante para los estudios de videojuegos intentar superar esta barrera narrativa y buscar nuevas fórmulas para lidiar con este problema. ¿Qué pensáis vosotros? Os leo en comentarios. Lo que sí es un problema narrativo son mis problemas para conseguir dormir con normalidad. Pero como no he venido a hablar de mi vida privada en este vídeo, os dejo este otro donde sí lo hago. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo.